Muerto de manera desfavorable Chimalpopoca, deja a los mexicas en un punto bastante vulnerable. Entonces entra al gobierno quien fue Tlacatecat Tlacolchcalcat durante su gobierno, Itzcoat, el hijo ilegítimo de Acamapichtli, iniciando su gobierno con 46 o 47 años, si le creemos a lo que nos relata Fray Juan de Torquemada en su monarquía indiana. La situación era extremadamente desfavorable. Sus antiguos aliados, entre los que se encontraban Azcapotzalco, quien ahora dominaba Tlacopan y Coyoacán, cercan la ciudad, manteniéndolos aislados del exterior y dificultando las relaciones comerciales con el resto de pueblos que eran indiferentes a la presencia de los mexicas. La única esperanza era entonces el prófugo Nezahualcóyotl, que, nos cuenta el mismo Torquemada, viajó hasta Tlaxcala y luego Huexotzinco para formar una alianza con antiguos familiares suyos, adeptos al viejo Ixtlilxóchitl y de algún modo descendientes del Chichimeco Xolotl, que aún le reconocían su sangre y herencia. La alianza de Nezahualcóyotl va conquistando y quitando de las manos del tirano Maxtla señoríos en las proximidades del Lago de México. Los acolhuas, que antaño reconocieron a Nezahualcóyotl como su señor, sometidos por el miedo del tirano Maxtla, ahora están en su contra. Incluso su hermano Yacuiltzin está a favor del tirano e incluso se han apoderado de Ecatepec, un sitio que antaño había tenido relaciones con los mexicas y que se encontraba gobernado por uno de los familiares del viejo Chimalpopoca, de nombre Tezozomoctli. Moctezuma el Huicamina, en la desesperación del cerco, huye junto con Tepolmichin y Tepuchtli a pedir ayuda a Nezahualcóyotl, pero en el camino son interceptados por algunos aliados de Chiconautla, los cuales los escoltan hasta Neza, y entonces Neza les explica que los acolhuas ya no le obedecen, sino que más bien se encuentran sometidos a Maxtla, con el riesgo de ser asesinados por el mismo tirano. De regreso hacia México, nuevamente son interceptados Ilhuicamina, Tepolomichin y Tepuchtli, y son escoltados hasta Chalco, en donde el señor Toteotzin les trata con desprecio y busca darles una cruel muerte, pero la suerte estaba de su lado. Un noble de Chalco, llamado Cuateotzin, los libera de sus jaulas a costa de su propia vida. Él pide a Ilhuicamina que se hagan cargo de su familia, por lo que más quiera que no los desamparen, que no los dejen morir, que no dejen que se hagan con ellos los de Chalco o los de Azcapotzalco. Entonces Ilhuicamina, Tepolmichin y Tepuchtli huyen hacia México. Teotzin, el señor de Chalco, pronto se da cuenta de la huida y despedaza a la familia, a la mujer y a sus hijos del desdichado Cuateotzin. Aún con la alianza en desventaja, la guerra continúa y hay pérdida constante de hombres y de tierras entre los mexicas y los que obedecen a Maxtla. Muchos mexicas, cegados por el poderío de Maxtla, van y se ofrecen voluntariamente a ser sus siervos, a construirle casas, llorando que les perdone la vida. Aún con esta desventaja, cuenta el mismo Torquemada que ya fuera por el destino o por la suerte, Moctezuma el Huicamina se encuentra con el general de los Azcapotzalcas y lo derrota, dándole con sus saetas. Este es el punto de inflexión en el que inicia la huida de Maxtla. Los van cercando en Azcapotzalco y Maxtla se esconde en un temazcal. Ahí los sacan y le dan muerte a piedras y palos. Los civiles huyen y se esconden en los cerros. En la persecución, todos ellos lloran y deciden sujetarse a los mexicas. Sometidos los de Azcapotzalco, se restaura el señorío de Acolhua con Nezahualcóyotl como su legítimo heredero y pasan entonces con esta alianza a sujetar a Huexutla. A Totoquihuatzin, nieto de Tezozomoc y sobrino de Maxtla, por presentarse imparcial en la batalla, le añaden a la alianza, nombrándolo señor de Tlacopan, y le otorgarían 1/5 de todo lo conquistado,
le dan las tierras de Mazahuacán y las tierras que van hacia Toluca. Posteriormente, Itzcoatl inicia una campaña en contra de Coyoacán, de Huitzilopochtli y Atlacuiguayan. Después de 11 días de batalla, también conquista Xochimilco. Pasaría después a derrotar a los de Cuitláhuac e incluso a seguir formando alianzas, pues el señor de Xuctepec, de un pueblo mucho más allá del Cuauhnáhuac, envía un pedido de ayuda a Itzcoatl en contra de los de aquella capital de Cuauhnáhuac. Cercado el señor de aquella región, decide someterse a los mexicas y finalmente le perdonan la vida. Itzcoatl también conquistó Tultitlán y Cuautitlán, y a pesar de lo heroico y valeroso que suene su reinado, la versión de Fray Diego Durán es mucho menos alentadora en el inicio de la guerra, y es en la versión de su historia en la que entra el conocido Tlacaelel, pues recién electo Itzcoatl, muchos mexicas van y se someten voluntariamente a Azcapotzalco, pidiéndole el perdón y que los acepte como sus siervos. No obstante, Tlacaelel da un discurso que envalentona a los mexicas y se dispone a hacer una embajada con rumbo a Azcapotzalco. Itzcoatl, indeciso con esta opción, finalmente accede y le dice que lo embadurne con la llamada unción de muertos, un betún que se usaba por aquellos que adoraban a los dioses. También les da unas lanzas, unas rodelas y le dice que le emplumen la cabeza. Tlacaelel entonces viste al señor de Azcapotzalco como el señor de la muerte, logra escapar de las manos del tirano y entonces inicia la guerra, dándose en Xoconoch-Nopalitlan, y según esta versión, parece ser que el señor de Azcapotzalco se reagrupa en Coyoacán, pues aquí en Coyoacán mandaba Maxtla. Maxtla hace una alianza con Cuelcuech, señor de Colhuacán, y tras recibir las negativas de ayuda de una gran cantidad de señores de otras regiones, se ve obligado a pelear su batalla solo. Se cuenta que en una embajada del señor Itzcoatl, los de Coyoacán vistieron a los nobles como mujeres y antes de darles muerte lograron escapar y presentarle las quejas al señor Itzcoatl. Este habría sido el detonante de la guerra total entre esas naciones. Los de Xochimilco también hicieron maldades a los mexicas y se cuenta que a todas las mujeres mexicanas que acudían al mercado de Coyoacán les robaban lo que compraban y les trataban con desprecio. Como fuere que haya sido, también sometieron a esta región. Una historia poco contada al respecto es que Nezahualcóyotl e Itzcoatl, inconformes con la repartición que se habían hecho de todas las provincias conquistadas, inician una guerra que se da en el Tepeyacac y en la que inevitablemente Itzcoatl es derrotado por las fuerzas aliadas de Nezahualcóyotl, con lo que Nezahualcóyotl le impone un tributo anual de mantas y de otros bienes, pero sin romper nunca la alianza. Itzcoatl muere de viejo aproximadamente en 1440, si creemos a la crónica Mexicayotl de Alvarado Tezosomoc, reinando aproximadamente 13 o 14 años, dejando por primera vez en la historia de los mexicas una nación próspera, rica y que constantemente se expande por la fuerza de las armas sobre todos sus enemigos y pueblos que se niegan a someterse tanto a ellos como a su dios Huitzilopochtli. Yo soy el Chichimeco, y si este tipo de contenido te gusta, no olvides de compartirlo, dejarme un like, un comentario con tus dudas y también seguirme en mis redes sociales, en donde comparto mucho contenido similar. Te espero en el próximo video.